Muy bien, son las 3 apenas pasaditas. Estaba viendo si veía el reloj de la pantalla, no veo, y cerrar los ojos así es peor todavía, ¿no? Eduardo Toñoli, que es más joven, a lo mejor sí llega y ve, son las 3 clavadas. Bueno, concejal, militante de organismos de derechos humanos, y además habiendo estado en el barrio de la comunidad COM cuando inmediatamente después de que se produjeran los episodios estos que están siendo investigados ahora, y esta es la primera digresión, bien investigados por un fiscal que hace lo que debe hacer. Uno diga, bueno, para eso está. Sí, sí, para eso están, pero no todos los fiscales, ni mucho menos todos los jueces, y desde ya, porque vamos a charlar sobre eso, tampoco los policías hacen lo que tienen que hacer, cumplen con su deber. Por eso no me parece mal que cuando ocurre lo podamos destacar. No es una cuestión que va de suyo, ¿no? Clarísimo, bueno, y estoy totalmente de acuerdo con esa percepción sobre la actuación del fiscal. Sobre todo hay que tener en cuenta porque en general la violencia institucional, que son una serie de delitos, abusos, hasta llegar a casos de gatillo fácil, son delitos que tienen cierta aceptación. Sí, aquiescencia en la sociedad porque dicen hay que dejar a la policía que cumpla con su trabajo. Bueno, pero en realidad lo que no se tiene en cuenta generalmente es que son delitos que se cometen para encubrir otros delitos, para gestionar la violencia, por ejemplo, en los barrios, para extorsionar, etcétera, ¿no? Entonces es difícil que muchas veces los fiscales se pongan al hombro esto. Bien. Y cuando alguien hace algo bien hay que rescatarlo, cuando generalmente a la justicia le pegamos y duro, ¿no? Bien, fuentes bien informadas dicen que terminó la conversación, que no sé en qué carácter fue, tampoco es demasiado relevante, entre el jefe de la policía y el fiscal, en donde el jefe de la policía se puso a disposición de la justicia y naturalmente no ensayó una defensa corporativa de sus subordinados, sino que puso a disposición todo lo que la policía tiene para establecer niveles y márgenes de responsabilidad. Cosa que debería haberse hecho desde el mismo domingo. Sí, sí, porque hubo 2 o 3 versiones policiales, salieron para adelante de todo, ¿no? Exactamente. El domingo yo no estuve exactamente en el lugar de los hechos, sino en el Carrasco. Donde estaba la gente lesionada. El lesionado, y luego en la comisaría 19, porque todo el conflicto se trasladó a esos 2 lugares. En el Carrasco, porque la primera información que me llega de líderes comunitarios de la comunidad COM, del barrio Toba, de Ruillón y Maradona, para ser más preciso, en la zona este de la ciudad, es que había un joven, un menor de edad de 15 años, con lesiones de importancia, internado en el Carrasco, que había sido aprendido en este operativo, del que empieza a dar algunos elementos. En ningún momento fue ingresado a la comisaría y fue golpeado y arrojado a un descampado. En el transcurso de la hora y media, 2 horas, que tardaron los miembros del comando en llevar a los detenidos a la comisaría 19. Primero estuvieron los familiares, como 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Sí, bajo la lluvia, sin posibilidad de que le dé respuesta. No, pero además llegando al lugar antes que el comando. Y en ese lapso de tiempo todavía no sabemos muy bien qué pasó. Lo cierto es que después se constata por parte del fiscal, con una visión simple, digamos así nomás, que muchos de los que estaban allí habían sido golpeados y que el médico forense había hecho un acta, o 14 actas, de todos los que supuestamente había revisado, a la misma hora exactamente, sin consignar lesiones en ninguno de ellos. Por lo cual, también ahora está imputado el médico policial. Una de dos, o el médico fue y firmó los papeles sin haber revisado, porque es lo que nos dijeron los detenidos. Lo cual ya es un incumplimiento de sus deberes. Claro, por supuesto, es un delito. O, que es más grave aún, tenían las fichas firmadas para una eventualidad de estas características y después lo completaron otros agentes de la fuerza. El fiscal ha imputado correctamente una serie de delitos por esta situación. La realidad es que al mediodía, en algún momento del desarrollo de estos hechos, me toca hablar, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la provincia, intercambiamos opiniones y él me plantea que va a averiguar cuál es la versión policial, que no necesariamente, y después cuando uno ve cómo se desarrollan los hechos, tiene por qué ser cierta. Sí, ¿no? Lo que le contaron a Puyaro, digamos. Exactamente. Él me refiere al rato, que es la primera versión que circula, que había habido una denuncia al 911 de un tiroteo y que todas las acciones que se dieron después tenían que ver con el intento de capturar a un prófugo de Corona. Exactamente. Cosa la verdad, no hubo ningún tiroteo. No hubo ningún tiroteo. Después, cuando los oficiales del comando, los 2 primeros que intervienen, declaran, dicen que en realidad estaban haciendo un procedimiento de rutina, que había 4 jóvenes tomando supuestamente alcohol en la vereda, que intentaron identificarlo y estos jóvenes se rehusaron. Los testigos, que fueron importantes y en cantidad, coinciden en decir que la manera en que la policía se dirigió a los jóvenes fue absolutamente agraviante y discriminador y que eso fue lo que motivó una respuesta también insultante de los muchachos. Exactamente. La entrada al barrio fue al grito de
tobas de mierda, para ser claro, vuélvanse a su provincia, etcétera, y a la respuesta también oral de uno de ellos empezó la represión con balas de goma. Bien. De hecho, una de las intervenciones de uno de los jóvenes tiene que ver el que termina internado en el Carrasco con rescatar de la zanja a uno de los heridos de bala de goma. Todo esto, todas estas discusiones sobre cuál era realmente, cómo había sido el operativo, se dan en un transcurso de 12 horas, donde los oficiales de comando tardan desde los hechos hasta entregarle al fiscal que se constituyó en el lugar, cosa que no todos los fiscales hacen, la defensora también, que intervino, tomó testimonio, etcétera. En ese transcurso de 12 horas fueron cambiando varias veces las versiones y se dan cuenta en determinado momento que entre los 14 detenidos había una persona que tenía deudas con la justicia. Es decir, que estaban persiguiendo a esa persona es una burla. Por supuesto. No lo hace el comando radioeléctrico de no lo hace el comando radioeléctrico. Con otros protocolos. Exactamente, y generalmente no se hace. Hay que decirlo también. De esto dicho por un alto funcionario de la Policía de Investigaciones. No así. Se encontraron con este regalito de alguna manera que intenta después a posteriori justificar todo el operativo. El escenario es, y en esto es lo único que puedo llegar a coincidir con el jefe de la UR2, es que en general el hostigamiento no es solo, como en este caso, porque se trata de la comunidad COM. En todo caso hay un agravamiento de la situación porque le da un argumento más para los insultos a estos agentes. Pero en general los jóvenes de sectores populares suelen sufrir este tipo de hostigamiento. Y acá me parece que algunas declaraciones, tanto de funcionarios del Ministerio de Seguridad, hablo del ministro, de miembros de la Fuerza de Seguridad, jefes, diciendo, bueno, a ver qué quieren. La gente nos pide que intervengamos, o intervenimos o no hay seguridad. Claro, esa no es la contradicción. Porque como la ley lo establece. Como la ley lo establece, pero no solo por una cuestión formal o humanitaria, sino fundamentalmente porque estamos hablando además de... porque ¿quién se hace cargo de la seguridad de los vecinos del barrio Toba entonces? Claro. Como la seguridad es para determinado sector en desmedro de otro, porque hay un montón de vecinos del barrio Toba a los que... se les entró a la casa, se les rompió absolutamente todo. Ha habido cosas que dicen, encontraron armas blancas. En realidad le abrieron el cajón de la alacena y lo sacaron. Se llevaron los cuchillos. Por eso digo, y si eventualmente alguien cometió algún delito, por supuesto, corresponde que legalmente se lleven adelante los procedimientos. Pero acá en realidad toda la construcción a posteriori sobre la supuesta comisión de determinados delitos, valga la redundancia, fue posterior. En realidad lo que hay es un operativo de hostigamiento, de agentes a los que se le tomó sangre, inclusive se le está haciendo análisis de alcoholemia, de narcolemia, etcétera, para saber en qué situación están, porque lo que refieren, no 2 personas, 3 personas o este grupo de jóvenes 30. que entró en conflicto, 30, 40 vecinos que a las 7:30, 8 de la mañana se asoman a la ventana y que empiezan a ser víctimas ellos mismos de toda esta situación, que estaban enajenados. Por supuesto, y que además, Eduardo, en esos lugares donde bien decís vos, hay niveles de marginalidad, hay gente que se aprovecha para ir a esconderse o aguantarse y demás, los propios vecinos saben también quiénes son los que son los más fuleros y no lo protegen a como dé lugar, arriesgando la vida de sus chicos, de niños y demás. Porque además hay otro dato que se incorpora acá, que es de fuentes judiciales y que creo es valioso. Varios de los policías que intervinieron ya tienen causa anterior por apremios ilegales. Sí. Es decir, es un modus operandi reiterado. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que como saldo de esta situación que se va a investigar y que el fiscal está llevando adelante y que tendrá que determinar luego un juez y a su vez policía con asuntos internos y demás, es que la justicia está haciendo bien ahora su trabajo. Y que no hay una contradicción entre la persecución de los delincuentes y naturalmente el trabajo de un fiscal que quiere que se persiga a los delincuentes y no que se criminalice a la gente más humilde. Lo que pasa que en general, lo que nos parece natural en determinados lugares, nos parecería un absurdo si, por ejemplo, en la entrada de las Torres Dolphin para encontrar a una persona que libró un cheque sin fondo, que es un estafador, doy ese ejemplo, tampoco para estigmatizar a alguien que en cualquier un barrio cerrado o en un barrio residencial que se castigue a 300 personas, se las golpee, se las someta a detención, etcétera, y además, como vuelta de tuerca, se intente filtrar videos que, lo he hablado con el fiscal, en ningún momento son remitidos a la justicia. Claro, sí, hay un video que no tienen horario, no tiene horario, ni tiene pie de imprenta, ni saben quién lo hizo, ni para qué se hizo. Y yo he visto una decena de videos de los vecinos muy fuertes sobre la intervención de la Fuerza de Seguridad y ningún vecino quiso filtrar a los medios porque entendió que eso iba a la justicia y alguien
con criterio, supongo el fiscal o la defensora le habrá dicho, no hagan circular esto porque se va a anular. No tiene ningún sentido, claro, se prueba que se troncha. No sé si se va a anular, pero digo, alguien le sugirió que no lo entregue. Está bien. Y está muy bien, porque esto no es una pelea a través de los medios a ver quién tiene razón o no. La posverdad. Y deberíamos, el clima. claro, de generar un clima donde obviamente hay una crisis de seguridad, hay mucha violencia y a veces está la tentación de justificar a la fuerza de seguridad en función de esa violencia que existe, que no hay que negar, que hay que abordarla. Y que hay que ver también a veces qué componente de intervención de la Fuerza de Seguridad gestiona un poquito eso, ¿no? Bien, otro dato que me parece que vale la pena marcar es que en principio el fiscal estaría, no sé si la palabra es satisfecho, pero sí conteste la declaración del jefe de la policía, que está lejos de lo que fue originalmente la primera de las intervenciones, cuando salió para adelante a defender a como de lugar lo que se había hecho en el barrio, ¿no? Me parece que corresponde que funcionarios de esa jerarquía, al menos no pido que defiendan la versión de los vecinos, al menos dejan abierto la posibilidad para que la investigación no esté tensionada por la presión policial. Ni presionada, ¿no? Eduardo, gracias por haber venido, ¿no? No, gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa.